En las últimas horas, Trump confirma que Estados Unidos ha destruido 3 embarcaciones venezolanas en el Caribe. Y aunque todos quisiéramos que a la tercera fuera la vencida, le siguen creciendo los enanos al circo de Maduro. El director del FBI, Kash Patel, afirma en el Senado norteamericano que Nicolás Maduro encabeza una organización terrorista, el Cártel de los Soles, por supuesto, y asegura que tienen pruebas del tráfico de drogas desde Venezuela hacia los Estados Unidos. Senado de Colombia declara al Cártel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista. El mundo así de chiquito, Maduro. Luego de unas desafortunadas declaraciones, Edmundo González parece hacer control de daños, o al menos le alinearon los chakras. No podemos seguir tratando a los terroristas del régimen como si fueran políticos regulares. Pero nunca falta un cipayo capaz de defender lo indefendible, porque Richard Grenell aparece a última hora para tratar de tirarle un salvavidas al dictador Nicolás Maduro y a su camarilla de narcotraficantes. Increíble, ¿verdad? Y mientras suenan los tambores de guerra, revelan más casos de corrupción, ya que la compañía telefónica pagó comisiones a un sobrino de Maduro a través de Huawei y ZTE. Y hablando de telefonía, un detalle no menor que involucra a Conatel y los equipos de telecomunicaciones. Atención a quienes importan tecnología en Venezuela. Pues de esto y más hablamos el día de hoy. Yo soy Augusto Navarro y esto se llama Apolítico. Comenzamos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó este martes que las fuerzas estadounidenses han destruido en lugar de 3 embarcaciones en el Mar Caribe, presuntamente vinculadas al narcotráfico y todas procedentes de Venezuela, no 2 como había señalado previamente. Trump fue consultado sobre las acusaciones de Nicolás Maduro, quien lo señaló de planear una invasión en contra de Venezuela, a lo que respondió: Bueno, yo diría esto de inmediato. Dejen de enviar al Tren de Aragua a Estados Unidos. Dejen de enviar drogas a Estados Unidos. En realidad, detuvimos 3 barcos, no 2, pero ustedes vieron 2. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua. No me imagino por qué. Ni siquiera hay barcos de pesca. No hay nadie. Nadie quiere ir a pescar. Así que es una de esas cosas. Pero, yo le diría muy firmemente, deje de enviar personas de sus prisiones a nuestro país. Se están enviando a sus prisioneros. Ya lo han hecho. Al igual que con el anuncio de la segunda embarcación, el día de ayer, el presidente Trump no se mueve ni 1 milímetro de su narrativa, lo cual sigue siendo noticia importante para quienes queremos ver a los narcoterroristas tras las rejas en el mejor de los casos. Y es que, pese a muy pequeños focos de presión que han surgido en los últimos días, como por ejemplo la impresentable congresista Ilhan Omar, una zurda recalcitrante de quien se dice que incluso se casó con su hermano para cometer fraude migratorio, o lo de Richard Grenell, que lo veremos más adelante, el expediente de la administración Trump es bastante robusto y tiene asidero en casi todos los flancos. La opinión pública está más clara y muy consciente que Maduro no es simplemente un autoproclamado presidente, sino que es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, ya que es un terrorista que además trafica con drogas, cuyas consecuencias han matado a más de 100.000 personas al año. Póngale coco a eso, porque Bin Laden fue buscado hasta el final de sus días por una fracción de esos 100.000. Pero adicionalmente, un gran jurado en una corte de Nueva York tiene una acusación sobre él. El Congreso ha sido notificado de distintas maneras que van desde la determinación presidencial, que hablamos ayer, hasta lo más reciente, que ya les voy a mostrar, que son, por supuesto, las declaraciones del director del FBI. La Fiscalía, perfectamente alineada. Y ya hemos visto múltiples declaraciones, incluyendo a Pam Bondi y al secretario de la DEA. ¿Qué les quiero decir? Que las 3 esferas de poder de los Estados Unidos están alineadas perfectamente en algo que está más que claro. ¿Y qué es? Bien. El director del FBI, Kash Patel, afirmó este martes que el organismo cuenta con pruebas que vinculan al gobierno de Nicolás Maduro en operaciones de narcotráfico en Venezuela. Ojo con las preguntas. Mucha atención. Fuera del agua en el Caribe, porque están conectados con grupos internacionales de narcoterrorismo. ¿Es correcto eso? Sí, el Departamento de Defensa lidera esa misión, señor. De acuerdo. ¿Qué autoridad legal tenemos para hacer eso?
Señor, remitiría las preguntas sobre la autoridad legal al fiscal general del departamento. Me parece justo. ¿Cree usted que Maduro dirige un estado de narcoterrorismo en Venezuela basándose en su liderazgo? Creo, basándome en la inteligencia, los procesamientos y las investigaciones que estamos llevando a cabo actualmente, que una gran parte de la cocaína que sale de Sudamérica tiene su punto de origen en Venezuela y utiliza puntos de transbordo a través de Haití. Están utilizando las vías navegables del Caribe para la entrega final, que es en los Estados Unidos de América. Y vamos a perseguir a cada uno de esos narcotraficantes con las autoridades que tenemos. Sin embargo, hay acusaciones formales contra Maduro por estar involucrado en eso. ¿Es correcto eso? Senador, creo que se refiere a la acusación de la DEA en ese caso. Sí, correcto. Así que supongo que la cuestión es, ¿sería justo decir que Venezuela es un buen candidato para ser etiquetado como patrocinador estatal del terrorismo bajo la ley estadounidense? Senador, daremos la inteligencia a quien esta administración considere un estado patrocinador del terrorismo. Bueno, yo creo que sí, así que seguiremos por ese camino. Que el director del FBI diga en el Senado, en los Estados Unidos, en un hearing, que hay una organización terrorista en el hemisferio, habla de manera escandalosa que puede que incluso no vaya a ser tan quirúrgico lo que suceda, sino algo un poco más masivo. Estas declaraciones ocurrieron un día después de que Washington actualizara su lista de redes de tráfico de cocaína más grandes del mundo, documento en el que Venezuela sigue apareciendo como un país clave en el negocio de la droga en la región. Lo que queda claro es que el caso de Venezuela ya no se discute en pasillos diplomáticos ni en informes reservados. Se ventila directamente en el Senado de los Estados Unidos bajo juramento con el director del FBI señalando a Maduro como un capo de una red criminal internacional. Y cuando un país es retratado ante el mundo no como una nación, sino como un cártel, la respuesta nunca es sutil. La historia nos dice que lo que viene no es precisamente un bisturí, sino un martillo. Patel habla de que el Departamento de Defensa, ahora de guerra, lidera esa misión, y ya usted conoce lo que piensa Pete Hegseth sobre el narcodictador. Se han designado organizaciones terroristas extranjeras. Contamos con esas autoridades y se trata de mantener a salvo al pueblo estadounidense. No hay razón para que le dé al público o a los adversarios más información que esa. Pero si estás traficando drogas y eres una entidad de cartel conocida, una organización terrorista designada, y te diriges a Estados Unidos o eres parte de un proceso que se dirige a Estados Unidos, eso tendrá consecuencias letales. El envenenamiento del pueblo estadounidense se acabó. Ahora, ajuste estas declaraciones anteriores a esa del Departamento de Estado en voz, por supuesto, de su líder Marco Rubio. Todo esto sumándose a la ensalada que le están preparando a Maduro. Venezuela es una fuente principal y la razón es la siguiente. Y he visto muchos de estos reportajes y son reportajes falsos y te diré por qué. Dicen que de alguna manera Venezuela no está involucrada en el narcotráfico porque la ONU dice que no están involucrados en ninguna droga. Yo no, la ONU. No me importa lo que diga la ONU. La ONU no sabe de lo que está hablando. Maduro está acusado por un gran jurado en el Distrito Sur de Nueva York. Eso significa que el Distrito Sur de Nueva York presentó las pruebas ante un gran jurado y un gran jurado lo acusó formalmente. Y luego salió una acusación sustitutiva que se hizo pública hace aproximadamente 1 año y medio, la cual detallaba específicamente las acciones de Maduro. Así que, en primer lugar, que no haya duda, él, Nicolás Maduro, es un narcotraficante acusado formalmente en Estados Unidos y es un prófugo de la justicia estadounidense. La otra pregunta era sobre la legalidad del procedimiento, y en la parte legal, el discurso no varía en lo absoluto. ¿Por qué? Esto es lo que piensa la fiscal. Esta no es una presidencia legítima. Este es un narcoterrorista y debe ser llevado a Estados Unidos para enfrentar la justicia. Y a pesar de que nuestro país ha incautado $700 millones, $700 millones en activos relacionados con Maduro, incluyendo 2 aviones multimillonarios, varias casas, efectivo, joyas, caballos de carrera, todos conectados a él, su reinado de terror continúa. Cuando me preguntan en persona si creo que va a pasar algo realmente, suelo contestar de una manera mucho más amplia lo que acabo de sintetizar para ustedes. El despliegue en el Mar Caribe es sumamente importante para la disuasión, pero lo que está pasando a nivel de andamiaje político y social dentro de los Estados Unidos para extirpar el cáncer que secuestró a Venezuela es aún más contundente. Pero ahora,
Richard Grenell, enviado especial del presidente Trump, defendió este martes la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con el régimen de Nicolás Maduro, en medio de la tensión que se vive entre los dos países a raíz del despliegue militar ordenado por Washington en el Caribe y, por supuesto, rechazado por Caracas. Y por parecer, ahora por Richard Grenell. Ver a Nicolás Maduro, me senté frente a él, he articulado la posición de Estados Unidos primero, entiendo lo que él quiere, creo que todavía podemos llegar a un acuerdo. Creo en la diplomacia, creo en evitar la guerra. A Grenell solo le faltó decir que cree que a los bebés los trae la cigüeña desde París. Sentarte con Maduro a tontear no te hace entendedor de nada, Grenell. De hecho, quizá haberte sentado con sus víctimas, las que están, porque muchos ya no pueden hablar. Te habría hecho entender mejor la situación, pero es obvio que no podemos meterle lógica a esto, que no quieres entender, porque al igual que tu amiga Laura Loomer, lo que haces es lobismo a las petroleras y poco te importan las consecuencias. Pero supongo que nosotros ya hemos aprendido algo a lo que no debemos volver. Nunca más un diálogo sin seguimiento ni presión para cumplir los compromisos acordados. Nunca más negociaciones con agentes del chavismo entre los mediadores. Y nunca más un diálogo para manipular y ganar tiempo. Y nunca jamás otra negociación que se burle de nuestro país. Lo siento mucho, Grenell. Tu tiempo ya pasó. Y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, dirigió una carta abierta a los gobiernos democráticos del mundo en la que hace un llamado urgente para denunciar y frenar las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas que continúan ocurriendo en el país bajo el régimen de la joyita de Nicolás Maduro. ¿Viste, Grenell? ¿Escuchaste? En la misiva, González subrayó que la represión sistemática ha dejado una estela de sufrimiento en cientos de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos, mientras otros permanecen encarcelados en condiciones inhumanas o han sido torturados por expresar sus ideas. El presidente electo destacó también un aspecto personal que lo toca de cerca, el encarcelamiento de su yerno, el padre de sus nietos. Su ausencia golpea no solo a nuestra familia, sino también a los más pequeños, que crecen privados de la compañía y el afecto de su padre. Escribió, asegurando que este dolor refuerza su compromiso de hablar en nombre de todas las familias venezolanas que han sido afectadas por la represión. En su carta, Edmundo González exhorta a las naciones democráticas a asumir una postura firme y coordinada para exigir 3 medidas concretas: el cese inmediato de las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias en Venezuela, el acceso irrestricto de organismos internacionales de derechos humanos a los centros de detención, cosa que no van a permitir nunca, y la protección y el acompañamiento a las familias y víctimas que han denunciado estos abusos. ¿Pero qué más ha dicho Edmundo en un video? Yo creo que quiso pedir la pizza. Venezuela vive desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Solicito a los gobiernos democráticos del mundo una acción urgente para detener estos crímenes. Este video es distinto al anterior, ¿cierto? Lo que parecía una claudicación en el video anterior ahora parece un control de daños a todas luces. No es poca la responsabilidad que hay después de la salida del régimen. Y si mi lectura es correcta, Edmundo pidió la pizza. Déjame saber lo que piensas tú en los comentarios. Y en la sesión plenaria del Senado de la República de Colombia, que se llevó a cabo este 16 de septiembre de 2025, se aprobó una proposición que declara al Cártel de los Soles como una organización criminal transnacional y terrorista. La proposición fue avalada por 33 congresistas y no contó con el respaldo de otros 20 sinvergüenzas, entre ellos algunos legisladores, por supuesto, del Pacto Histórico, como era de esperarse. Este grupo ya fue reconocido como tal por los Estados Unidos, me refiero al Cártel de los Soles, y según el Departamento de Estado, Nicolás Maduro es uno de sus líderes. Estados Unidos cataloga al cártel como una organización narcotraficante venezolana compuesta por altos funcionarios venezolanos. El guerrillero, Gustavo Petro, por su parte, negó en más de una ocasión que el Cártel de los Soles exista. Sin embargo, aseguró que lo que opera a nivel internacional es una junta del narcotráfico. Claro, él le puso su propio nombre.
por medio de la cual el Senado de la República de Colombia declara al denominado Cártel de los Soles como organización criminal transnacional y terrorista que amenaza a la seguridad nacional y regional. El Senado de la República, instituido como cualquier otra autoridad pública, con el fin de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, bienes, derechos y libertades, con fundamento en los principios superiores que rigen las relaciones internacionales y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución Política y después de ciertas consideraciones, declara políticamente al denominado Cártel de los Soles como una organización criminal transnacional vinculada al narcotráfico, el lavado de activos y el financiamiento de grupos terroristas, constituyendo una grave amenaza contra los derechos humanos de los pueblos, así como contra el territorio colombiano, la estabilidad institucional, la seguridad nacional, el orden constitucional y la integridad territorial. Y ahora cambiando el tema, en noviembre de 2024, la Securities Exchange Commission de Estados Unidos cerró un expediente contra Telefónica con una sanción de $85.2 millones tras una investigación que concluyó que la filial venezolana de la multinacional española utilizó un sistema fraudulento de subastas de divisas y el pago de comisiones ilegales a un sobrino de Nicolás Maduro. Qué sorpresa, ¿verdad? El Departamento de Justicia determinó que en 2014 Telefónica recurrió a Huawei y ZTE para camuflar los sobornos. La empresa adquirió equipos tecnológicos a precios inflados y las compañías chinas canalizaron $28,9 millones hacia una cuenta en Panamá vinculada al familiar de Maduro. Con esa maniobra, la operadora logró convertir bolívares devaluados en dólares y repatriar cerca de $110 millones. El caso no fue un hecho aislado. Fuentes internas citadas por El Confidencial revelaron que en 2009 Telefónica pagó $40 millones también a un socio de ¿quién? De Diosdado Cabello. La operación buscaba liberar parte de los 1.800 millones de euros que la empresa tenía atrapados en Venezuela por el control de divisas. El jefe de seguridad, Florencio San Agapito, posteriormente condenado en el caso Malaya en España, negoció directamente con Cabello con autorización del entonces presidente de la compañía, César Alierta. Este acuerdo permitió recuperar $200 millones y fue considerado un éxito interno, aunque insuficiente para frenar el deterioro contable. Entre 2010 y 2014, Telefónica perdió más de 7.500 millones de euros al colapso del Bolívar. La SEC subrayó que Telefónica no colaboró plenamente en las primeras fases de la investigación, retrasando información clave. Posteriormente, sí cooperó, lo que le permitió obtener una reducción del 20% de la sanción. La compañía destituyó a Pedro Cortés, máximo responsable de la filial venezolana y hombre de confianza del actual presidente José María Álvarez Palet, y se comprometió a disminuir su dependencia de proveedores chinos. Otro día en el chavismo, otro caso de corrupción. Y hablando de comunicaciones, atención aquí, porque desde ahora se exigirá certificación de Conatel para importar equipos de telecomunicaciones en Venezuela. Esto incluye todo lo relacionado con señales, Bluetooth, Wi-Fi, radio, antenas Starlink, RFs, herramientas para operadores de fibra, relojes inteligentes, micrófonos inalámbricos, drones, routers, mesh, laptops, teléfonos, accesorios de carro, GPS, cámaras profesionales, circuito cerrado, todo eso. Así usted lo compra por Amazon. Según esta nueva circular SNAT-INA, basada en la Providencia Administrativa número 217 de Conatel del 8 de septiembre de 2025. Esto se suma a otras medidas que vamos a investigar, como por ejemplo la de las empresas de envío en España, que tienen desde junio un comunicado del CENIAT en donde dicen que los teléfonos que se envíen a Venezuela por paquetería aérea o marítima tienen que pagar un arancel fijo de 85 euros. Yo creo que hay dos razones para esto. Una, centralizar la matraca en uno o dos enchufados para que puedan robar como siempre. Y la otra, quizá, es que quieren revisar todas las importaciones de celulares y dispositivos, su procedencia y todo lo relacionado, porque temen que les hagan igual que a Hezbollah, que los filtren y que muchos de esos dispositivos caigan en manos de funcionarios y los espíen, porque sí, en el régimen andan paranoicos. Tan paranoicos que mientras todo esto está sucediendo, Maduro andaba en un Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, pidiendo el apoyo de todo el mundo, de toda la población, mientras que entonces
te mantiene en prisión a más de 1.000 presos políticos. Hay gente de tercera edad presa, hay pacientes terminales presos y muchos extranjeros también. Decenas siguen en desaparición forzada o los movieron recientemente de cárcel, como les comentaba ayer. Entonces, ¿cómo esperas apoyo, Maduro? ¿Apoyo para qué? Saludos especiales el día de hoy para Gonzalo Correa, para el Cebax, para Dunieski Rivero, para Rafa, Roberto Torres y el curioso Darío. Sus aportes son vitales para que esta plataforma siga trabajando día a día en estar aquí, llevando la noticia y conversando con ustedes en la caja de comentarios, como regularmente hacemos. Gracias por el aporte. Pero hay gente que me dice, yo quiero ayudarte, pero no tengo cómo. No te preocupes. Ya lo estás haciendo si estás viendo esta parte del video, porque suscribirte, comentar, darle like o incluso compartirlo con tus seres queridos es una excelente manera que tienes para ayudarnos. Y esa sí es gratis. Así que aprovecha y suscríbete ahorita, porque sabemos que todo está a punto de cambiar. Y quiero que luchemos juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.